Bienvenidos, comenzamos esta semana saludable en Sana que Sana. Un gusto estar nuevamente con ustedes y estar nuevamente con Catalina Jiménez, nuestra invitada de hoy. Ella es magíster en atención farmacéutica. Bienvenida, Catalina, ¿cómo estás? Las gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Con Catalina hemos hecho muchos programas y la gente me la pide, conversa delicioso, muy rico. Hemos hablado de cronoterapia, horas, momentos adecuados para tomarse los medicamentos, hemos hablado de problemas gástricos y plantas, hemos hablado de medicamentos y alimentos para dormir alimentos para dormir, de muchos temas, y hoy vamos a hablar de uno que es la insulina. Vamos a hablar para todos esos pacientes que tienen que aplicarse insulina, sea diabetes tipo 1, sea diabetes tipo 2, que en algunos casos la necesita. Vamos a darles todas las recomendaciones. ¿Cuál es la misión de este programa? ¿Qué es lo que les quieres enseñar a través de Sana que Sana hoy a los insulinodependientes? Bueno, lo que vamos a realizar hoy es un recuerdo de cómo debemos nosotros utilizar las insulinas y todos los medicamentos inyectables para el problema de la diabetes en general. La idea es que utilicemos adecuadamente los medicamentos, porque si utilizas adecuadamente los medicamentos, la respuesta farmacológica que estamos esperando se va a dar. De lo contrario va a ser muy difícil. Entonces son dos cositas, medicamentos y lo otro, dieta. Para eso trajimos una experta en el tema. Pero por supuesto. Cata, adelante. Vamos a poner inicialmente una imagen para explicarles lo primero. Es que hay que empezar por el principio, qué es la insulina, dónde se produce, porque a veces no se produce o se produce poquito y no actúa como debe ser. Entonces vamos a poner esa imagen. ¿Qué es eso como tan particular? ¿Cuál es el páncreas? A ver. Bueno, este de te acá puedes parar si quieres para el de acá abajito es el páncreas, Ajá. el que se ve así granuladito, ¿cierto? Sí. El verdecito, el que tiene las bolitas verdes, ¿sí? Y el de arriba es el estómago. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro páncreas, hay dos órganos que siempre van a estar involucrados en el proceso de la insulina, ¿cierto? Que son el páncreas y el hígado. El páncreas produce la insulina y produce la cantidad que nosotros necesitamos para poder que toda la cantidad de azúcar o de glucosa se vaya convirtiendo en energía, que es lo que nosotros buscamos con la insulina. Desdoblar, ¿cierto? El azúcar, por decirlo, y algunos carbohidratos, ¿cierto? Y convertirlos en energía. Pero para eso tiene que salir la insulina del páncreas y el proceso de desdoblarlos sucede en el hígado. Entonces, la insulina sale del páncreas, se va al hígado y es la que le da como la fuerza al cuerpo para desdoblar ese azúcar, para transformarla en esa energía que nosotros estamos buscando. Entonces son dos cosas. Uno, que el páncreas produzca buena cantidad de insulina, la necesaria, la justa, ¿cierto? Y que el hígado sea capaz de recibir esa insulina, que va a ser como su material, hagamos de cuenta que es el cincel que necesita para ir rompiendo los azúcares y convertirlos en energía y guardarlos donde los tiene que guardar. ¿Qué pasa cuando esos azúcares no son tocados por la insulina? Ahí es cuando suceden asuntos complicados para nuestra salud. Sí, lo que pasa es que en el organismo se produce naturalmente el proceso de la generación de insulina. Pero ¿qué sucede? Por varias razones, esta insulina pueden haber dos cosas. La primera, que el páncreas disminuya la cantidad de insulina que produce, que sea muy poquita. Entonces no hay suficiente insulina para esos, imaginémonos como cubitos de azúcar, ¿cierto? Para poder ser destruidos y guardados como energía en el hígado, ¿cierto? O lo otro es que el hígado no es capaz de recibir la insulina, no es sensible a la insulina. Entonces tenemos dos problemas. ¿Por dónde empieza uno? Generalmente porque se disminuye la sensibilidad o la capacidad del hígado de coger esa insulina para destruir los cubitos de azúcar, ¿sí? Lo no natural cuando hay problemas de diabetes es que primero haya un problema de la captación que tiene el hígado de la insulina. Y la insulina se va produciendo lentamente en el páncreas hasta que se disminuye y se hace más lenta su producción, al punto de que muchas veces ya es insuficiente o ya no hay insulina en el páncreas o hay muy poquita. Por eso es que antes nos decían, no, es que si usted se inyecta algo es diabetes tipo 1, es decir, no produce insulina, ¿cierto? Pero si no se inyecta nada, es diabetes tipo 2, es decir, utilizo medicamentos que me están ayudando, que son orales, ¿cierto? Y que son más que todo para fortalecer, bueno, en parte el hígado, pero también, el hígado y en parte el páncreas, ¿cierto? Pero ya no.
Ya tenemos medicamentos que se utilizan inyectables y ya sabemos que, por ejemplo, o que hace unos cuantos años, eso no es tan nuevo, lo que pasa es que conozco gente de mucho tiempo utilizando insulinas, que te dicen, no, es que puedes utilizar la metformina, por ejemplo, que es uno de los medicamentos orales más utilizados, ¿cierto? Aunque seas diabético tipo 1, ¿y es para qué? Para que el hígado sea capaz de recibir o reconocer la insulina que se está produciendo o que se está inyectando. Abrimos nuestra línea WhatsApp. Usted es un paciente insulino dependiente, así se dice, ¿cierto? Sí. Insulino dependiente. Usted conoce a un paciente que necesite aplicarse insulina. ¿Tiene inquietudes? ¿Quiere contarnos cómo maneja usted adecuadamente esa terapia con insulina? Bienvenidas al 305-316-6560. Y antes de la siguiente pregunta, hemos hablado de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Para meternos de lleno a la insulina, aclaremos por qué todos los de diabetes tipo 1 deben usar necesariamente su insulina y los dos a veces sí, a veces no, como diferenciando un poquito el tipo de diabetes. Exactamente, bueno, el tipo de diabetes realmente no se diferencia por si utiliza o no utiliza la insulina, que creo que es una cosa que es importante dejar en claro, que es un error que nos han enseñado a muchas personas durante mucho tiempo en la vida, ¿cierto? Tú puedes tener diabetes tipo 2 y utilizar en algunas ocasiones insulina, y tener diabetes tipo 1 y utilizar a veces algunos medicamentos como es la metformina. ¿Cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Lo nombraste un poquito, pero ahondemos. Eso. Tal vez la diferencia más marcada que la que podamos hablar, porque hay varias, ¿cierto? Pero la que más tal vez nos interesaría en el momento sería que en la diabetes tipo 1 ya no hay producción de insulina por el páncreas. Cero. La producción es muy mínima, bajita, o sea, no nos alcanza a generar la respuesta, ¿cierto? Mientras que en la diabetes tipo 2 todavía tenemos producción de insulina en el páncreas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho siempre? Músculo que no se utiliza, se atrofia. Entonces, ¿cómo se atrofia? Siempre estamos en búsqueda de que sigamos generando el trabajo del páncreas. Así esté trabajando mal, así esté trabajando poquito, así la insulina no sea suficiente, seguirlo generando y generando hasta el mayor tiempo de vida posible. Que a lo último tengamos entonces que utilizar los reemplazos con la insulina exógena, que es la insulina externa que nosotros nos aplicamos. Y en la diabetes tipo 2 no necesariamente hay que usar la insulina. No, en la diabetes tipo 2 no necesariamente hay que usar insulina. De hecho, la idea es no utilizar insulinas, que es muy importante en la diabetes, el control metabólico, el control de la dieta, el comer adecuadamente, y no solamente el azúcar, sino el azúcar, los carbohidratos y las grasas, ¿cierto? En español, el azúcar, las harinas y las grasas. Si recuerdo bien, diabetes tipo 1 es la que tú naces con ella, y la tipo 2 es adquirida por hábitos de vida, o no se puede generalizar así. No sería tan sencillo generalizar. Hay pacientes tipo 2 que migran a tipo 1, pero sí tenemos que decirlo que lastimosamente la diabetes es una enfermedad que está muy asociada a malos hábitos de vida. ¿Sí? Hay diabetes, por ejemplo, gestacionales que saldrían un poquito de ahí, ¿cierto? De ese contexto. Hay diabetes que las personas nacen con ellas, que son diabetes tempranas, diabetes juveniles, pero la gran mayoría de las diabetes son problemas de malos hábitos de vida. Como decimos algunas personas, tú puedes comer y comer rico, pero entonces ejercita tu cuerpo. Es tener un equilibrio entre la cantidad de calorías o la cantidad de grasas que tú tienes en el cuerpo versus la cantidad que gastas. Es tener ese equilibrio, no como yo, que no lo he logrado. Ahí voy, muy hermosa. Ahí voy. ¿Cómo dices eso? Cata, se habla de ceguera. ¿Qué otras consecuencias trae el hecho de que no tengamos la suficiente insulina actuando sobre esos azúcares? Esa es una situación muy interesante, porque muchas veces la gente llega y nos dice, no, es que no le hagamos más dieta, es que si quiere comer azúcar, que coma azúcar ya, que se vaya tranquilo cuando ya están en procesos terminales. Pero lo que se nos olvida es que de una manera, digámoslo, muy general, o sea, muy que todos podamos entender, cuando hay un azúcar muy alta en la sangre, las vías circulatorias, el sistema circulatorio, lo que llamamos el sistema vascular, se va deteriorando, se va rompiendo, ¿cierto? Entonces, hay daño en el riñón, que es tal vez uno de los más importantes, más que la ceguera. Se empieza a generar un daño en el riñón importante y de difícil manejo, y tener una enfermedad renal es algo delicado que hay que cuidarlo muchísimo, ¿cierto? Y lo segundo es que se genera mucho dolor, ¿sí? Entonces,
Otra cosa es que cuando hay demasiada azúcar en la sangre, ese azúcar le cambia el puesto al oxígeno, por decirlo de alguna manera, por tratar de explicarlo. El oxígeno siempre, cuando hablamos de anemias, hablábamos de que estaban sentadas el oxígeno se sienta como en una sillita, que es la que lleva el hierro hace una sillita en la sangre y el oxígeno se pega a esa sillita y es transportado, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que cuando hay demasiado azúcar en la sangre, el azúcar tumba el oxígeno y se sienta en la sillita. Entonces, en vez de pasar a todo el cuerpo oxígeno, lo que está llevando es azúcar, y el azúcar más todos los nutrientes de la sangre se convierten en un muy buen suplemento alimenticio, como digo yo, para algunas bacterias. Y eso hace que, por ejemplo, un paciente diabético pierda sensibilidad, ¿cierto? En los miembros inferiores. El famoso pie diabético. El famoso pie diabético tiene una heridita y eso se le contamina y se le infecta rápidamente. Y al principio él no siente, pero cuando está muy avanzado el proceso diabético, cuando las glicemias están demasiado altas, el paciente tiene una inflamación generalizada y siente mucho dolor. También está hablando de ceguera, la retinopatía diabética. Exactamente. Es que esas afectaciones que la verdad tienen que ser muy controlados los pacientes con este diagnóstico para no llegar a esos puntos. ¿Por qué la insulina no puede ser tomada vía oral, sino que tiene que ser inyectada? Porque todavía no tenemos la forma farmacéutica oral, aunque por ahí hay unos estudios que nos están presentando una opción inhalada, insulina inhalada, pero todavía está en estudios. Perfecto. Nuestra línea WhatsApp es el 305-316-6560. Si usted tiene inquietudes sobre nuestro tema de hoy, el manejo de la insulina, bienvenidas con nuestra primera invitada. Más adelante saludaremos a la segunda. Ella es Catalina Jiménez, magíster en atención farmacéutica, y mientras va la siguiente pregunta. Mi nombre es Gladys Cardona. Doctor, tengo una pregunta para usted. ¿Qué pasa si un paciente deja de aplicarse la insulina en el día? Ay, doña Gladys, un abrazo para ti. ¿Qué pasa? Bueno, cuando no se controlan los niveles de insulina, la cantidad de azúcar que va a haber en la sangre es muy alta. Entonces el paciente posiblemente va a sentir dolor de cabeza, va a sentir mareo, se va a sentir muy cansado, se va a sentir con sueño, va a estar de un mal genio. Porque los pacientes diabéticos cuando se descontrolan, son de un mal genio, ¿cierto? Pero aún más grave, pueden terminar incluso en un coma diabético. Eso es gravísimo. Es gravísimo. Eso se ha vuelto como un caballito de batalla cuando uno come mucho azúcar. Me va a dar un coma diabético. Pero en la vida real un coma diabético puede ser fatal. Sí, total. Y muchas veces nuestros pacientes ingresan con coma, con toda la sintomatología. La gente piensa que el coma diabético es que el paciente cayó desmayado y no despertó. No, el paciente puede estar sintiendo un montón de cosas, estar sintiéndose mal, mareado, con ganas de vomitar, débil, sudando muchísimo, y llega a la institución y nos toca llevar la unidad de cuidados intensivos porque tiene tan incrementados los niveles de azúcar en la sangre que no somos capaces de controlar rápidamente. ¿Y eso puede ser por no hacerse bien su tratamiento, terapia con insulina un día? ¿En un día se puede generar una crisis? Por un día no se puede generar una crisis, ¿cierto? Sin embargo, sí es importante seguir esa constancia, porque la constancia es la que hace que el cuerpo se acomode, se reajuste, se acostumbre y trate de llevar su ritmo natural de la manera más adecuada posible. Pero si hoy nos cuidamos, mañana no, mañana sí, mañana no, el páncreas y el hígado se enloquecen. Entonces, como se enloquecen, el resultado va a ser mucho menor, o nos toca incrementar las dosis de los medicamentos, que no es la idea. Perfecto. Nosotros estamos en Sana que Sana hablando del manejo de la insulina. ¿Y cómo les parece que nuestra siguiente invitada tiene un paciente muy juicioso que, si bien no es insulino dependiente, él va a contar su historia, sí nos va a dar un mensaje muy bonito de tener estilos de vida saludable? A tiempo mi Diosito le hizo el llamado, consultó con quien debía, cambió radicalmente su estilo de vida, tiene un tratamiento muy juicioso, insisto, no con insulina, porque me imagino entonces que viene siendo con diabetes tipo 2, ¿cierto? Sí. Y vamos a conocer esta historia que nos encanta porque es motivadora para que todos digamos, hey, estamos a tiempo de cambiar de estilo de vida para evitar consecuencias graves para nuestra salud. Don Jaime, cuéntenos cuál es su historia con la diabetes. Cata. Los síntomas que presenté en un comienzo fueron cansancio exagerado, falta de sueño, sudoración excesiva, al baño frecuentemente, mucha sed. Inmediatamente me pasaron
ordenando examen de laboratorio, que el médico me pregunta, ¿quién que vino? Está en ayunas, muy acelerado. Y él dijo, usted tiene diabetes. Me sugirió quedarme todo el día en la clínica. Si no se lograba bajar el azúcar, que estaba alto, estaba altísimo, él me dijo, me advirtió, me amenazó que me aplicaba insulina. Me remitieron a médico general, endocrinólogo, nutricionista, y con ellos empezamos un tratamiento más riguroso. El Bydureon es una inyección que se aplica cada semana. Ella actúa toda la semana y vengo desde ese tiempo con ese tratamiento. No fue fácil en un comienzo porque yo tenía una alimentación muy desordenada. Era persona que podía seguir derecho sin desayunar, seguir derecho a las 12 del día, 6 de la tarde, llegar aquí a la casa a comer todo lo que se pudiera. El 50% del buen resultado es el ejercicio. Pues, hablan de 3 o 4 jornadas de 30 a 40 minutos diarios, suficiente para llevar un estilo de vida saludable que yo creo lo he logrado, comparado con el año 2012, pues, cuando se me diagnosticó la diabetes. Entonces la recomendación sería una buena alimentación, una buena rutina de ejercicio que puede ser 30 a 40 minutos 2 o 3 veces a la semana y fin de semana, y evitar al máximo azúcares y harinas. Yo creo que así de esa manera ya logra llevar una vida saludable y evitar al menos diabetes, los que no la tienen, o controlarla los que ya la tenemos. Y entonces esta mujer estaba aquí fascinada, ay tan divino, ay tan hermoso, ay tan juicioso, enamorada de tu paciente, en el buen sentido de la palabra. Ella es Stephanie Layton. Layton, oh, Layton, ¿de dónde es ese apellido, Stephanie? De Boyacá. ¿De Boyacá? ¿En serio? Pero de los pinchados de Boyacá, eso suena pues como inglés. Stephanie Layton es química farmacéutica y va a estar con nosotros hablando de este tema de la insulina. Eso es como tu día a día, manejar pacientes con diabetes es uno de tus campos de acción. Sí, sobre todo la educación, el tema educativo en el paciente en este momento ha abierto como las puertas y la gente se ha dado cuenta que realmente los pacientes necesitan educación, que necesitan entender lo que tienen que hacer, porque desde la parte médica es muy fácil dar instrucciones, pero de ahí a que a ustedes se las entiendan, eso es una cosa totalmente diferente. Entonces la educación, realmente que te entienda la persona qué es lo que tiene que hacer, eso es lo que va a impactar que los pacientes hagan lo que deben hacer en su día a día. Un saludo para uno de esos pacientes que es don Jaime, gracias por compartir su testimonio. Y destacabas de él mientras veíamos la nota, me dijiste, él entendió tan claro lo que estaba pasando que decidió hacer un giro radical en sus estilos de vida. Su trabajo no le permitía almorzar a la hora que era, no desayunaba y almorzaba en cantidades grandísimas y no saludable, que se paró en las 4 y hasta en la empresa dijo, Antico, necesito tiempo para almorzar, necesito tiempo para hacer deporte. ¿Cómo fue eso? Como para que todos copiemos esas ideas. Entonces, digamos que en el día a día uno puede entender que el trabajo te va absorbiendo. Entonces, tú llegas muy temprano, tienes muchas actividades, luego llega el almuerzo, pero pasa una cosa, pasa otra, entonces no sacas el tiempo, terminas almorzando a las 3 de la tarde, no sales a las 5, sino que sales a las 7, entonces cuando llegas a las 7 te comes todo lo que no te comiste en el día y eso realmente no es justo contigo porque tú necesitas de ese cuerpo para funcionar en el día a día. Todo el día, claro. Entonces, si tú le sacas y estás muy carrereado, son 20 minutos los que te vas a demorar almorzando. Y es tu tiempo y es tu espacio y lo necesitas, porque es que el cuerpo necesita esa gasolina para funcionar. Y si por la tarde salís del trabajo, pues le das un stop y dices, debo hacer ejercicio. O sea, y ejercicio uno no le está pidiendo a los pacientes que sean maratonistas, pues, ni que sean los más amantes del gimnasio. Es caminar, ir a dar una vuelta al parque, salir a pasear el perrito, o sea, es convertir el día a día en algo que te ayude a llevar un estilo de vida saludable. Don Jaime, veíamos que se aplicaba, lo tienes aquí, algo similar a lo que él tenía. Él no se aplica insulina, ¿qué se estaba aplicando? Él es tipo 2. Sí.
Para los pacientes diabéticos tipo 2 existen otros inyectables. Digamos que la insulina es en sí cuando ya hay una falla y yo necesito ayudarle al cuerpo con insulina. Pero hay unas diabetes que se pueden ayudar, sobre todo cuando los pacientes son gorditos. Hay otro tipo de medicamentos que me ayudan a quitar un poquito el hambre y me ayudan a aumentar un poquito la cantidad de insulina que voy a generar cuando como. Entonces, ese juego de esas dos opciones que yo tengo al momento de utilizar esos medicamentos, yo los uso en pacientes que todavía no tienen una diabetes que necesita insulina, o sea, no están a ese punto, pero que son gorditos, que yo les puedo ayudar haciendo una dieta, quitándoles un poquito el apetito a que puedan llegar a sus metas. Eso es lo que él se pone. Es un tipo inyectable, hay muchos, hay unos que son diarios, hay unos que son semanales como el que él se pone, que son inyectables, sí, pero que lo que van a hacer es una cosa diferente a la que hace la insulina. Ahorita me cuenta porque tenemos pregunta para nuestra segunda invitada de hoy para hablar y aprender sobre la insulina. Ella es Stephanie Layton, química farmacéutica. Esto es para ti, está inquieto. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Andrea. Doctor, tengo una pregunta. ¿Qué dispositivos son utilizados para la administración de la insulina? Pues esta doctora, que no es doctora, pero casi, tiene esa respuesta. Ahí trajiste incluso tu kit. Traje algunas cositas como para mostrar qué es lo que se utiliza. Digamos que lo que yo uso va a depender de lo que a mí me manden. Ok. Entonces, ¿así? Sí, para que voy a sacar. Por ejemplo, si lo que a mí me mandan es un vial, por ejemplo, que es esto, que es un tarrito, entonces yo voy a necesitar jeringas. Pero que si a mí, por ejemplo, lo que me mandan es insulina inyectada en lapicerito, entonces yo lo que voy a utilizar es este lapicerito con estas agujitas. Entonces, digamos que vamos al lapicerito. Vamos por pasos. Entonces, un lapicerito, todo el medicamento está aquí adentro. ¿Y ¿cierto? cuántas dosis? Depende. Entonces, depende de lo que yo me ponga. Esto tiene 300 unidades. Entonces, en insulina uno habla de unidades, no de centímetros, no de nada más, sino de unidades. Unidades es como contar 1, 2, 3, 4. A usted su doctor en la fórmula le debe entregar usted cuánto se debe poner. Entonces, por ejemplo, en el desayuno usted se va a poner 10 unidades. Entonces, usted las marca, ¿cierto? Hay una cosa muy importante en los lapiceros y es que cuando yo quiero aplicarme, pues yo tengo la opción, que no sé cómo hacer para que lo vean, aquí. Ahí lo están viendo, ahí donde está perfecto ahí. Entonces aquí yo tengo unos numeritos, yo aquí lo voy marcando, entonces yo llego al 10 y yo sé que esta es mi dosis. Si yo no veo, porque estos dispositivos están pensados para los pacientes que no ven muy bien, yo lo puedo escuchar. Cada unidad es un clic, entonces yo lo escucho. Si yo no veo, entonces yo me quedo calladita y lo voy contando y cada clic va a ser una unidad. Qué práctico. Si yo me tengo que poner 10 unidades, yo marco 10 unidades. Ajá. Y ya lo siguiente que tengo que hacer es ¿qué? Poner la aguja. Entonces, si yo cuento que aquí yo tengo la insulina y esta es la aguja con la que yo me voy a terminar inyectando, ¿yo qué tengo que hacer? Yo abro mi agujita y la acoplo al lapicero. Obvio, entonces, una por unidad. Es una por aplicación. Por aplicación. Siempre uno le explica a los pacientes, no rehúse, porque es que el filito que tiene esta aguja se va perdiendo con el tiempo. Entonces, ya aquí yo levanto, yo retiro y finalmente esta es la agujita, que si vamos a los hechos, lo que yo... No la veo, niños, no la veo sin gafas, es o sea, chiquitiquitica. Es demasiado pequeñita, que uno dice, bueno, obviamente, como el que se inyecta no es uno, eso no le duele, pero realmente ha disminuido mucho en tamaño con relación a lo que se utilizaba antes. Perfecto. Entonces, bueno, yo me traje aquí una cosita pues ahí como medio chistosa, entonces ya yo llego, ingreso formando un ángulo de 90, o sea, entro rectico, porque es que esto es tan chiquito que no vale la pena pellizcar ni hacer cosas diferentes a eso. Pongo mi dedito aquí, arriba, y hago presión, de tal manera, a ver, yo me apunto para acá, de tal manera que cuando yo presiono, Descuenta. esto tiene que llegar a 0, y esto es lo que me va a indicar a mí que yo me puse Tu insulina. unidad. 1, 2, 3, las que me haya tenido. ¿Esas que eran poner. 10? Esas eran 10. Perfecto.
Más detalles seguiremos teniendo con Stephanie Layton. Vamos con una pregunta de WhatsApp para ti. A ver. Buenos días. ¿La dosis de insulina va de acuerdo con la edad de la persona o con el grado de la enfermedad? Eso es todo un cuento, ¿cierto? Sí, pero ni la una ni la otra. La dosis, digamos que, número uno, las dosis las pone el doctor. Ahora ¿El endocrino es? El endocrino, el internista, el general, digamos que ahí todos los médicos, pues desde que estén capacitados lo pueden modificar. Y ahora existen grupos interdisciplinarios, digamos el químico, la nutricionista, dentro de un grupo pueden también mover la dosis. ¿De qué depende? La dosis va a depender un poquito de cómo esté de avanzada la enfermedad, de si necesito o no insulina para todas las comidas. Entonces ahí yo tengo que pensar, en este momento yo puedo tener pacientes con una dosis de insulina basal que me la pongo una vez en el día y me la pongo por la noche. ¿Qué es insulina basal? Entonces, es una insulina que dura 24 horas. Entonces, es como tener un colchoncito durante el día. No necesito insulina para las comidas necesariamente, pero sí necesito tener un poquito durante el día porque durante el día me quedo cortico. Entonces utilizo una y esa me la pongo o en la mañana o en la noche. ¿De qué depende la dosis? Inicialmente se calcula con el peso y hay una formulita especial. Eso no, pues de ahí no sale. Pero si con esa me quedé cortica, entonces yo escalo a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? La rápida. Entonces, ¿qué es una insulina rápida? Actúa rápido. Inmediatamente. Entonces, a los 15 minutos que yo me la esté aplicando, me está haciendo efecto y es para cuando yo desayuno, almuerzo o como. Y ya mi médico decidirá, según el peso, cuánto me tengo que poner, ¿cierto? Pero eso también, digamos que ahí entra mucho el juicio del paciente, porque puede que en un inicio el paciente que se come unos barcos de comida necesite muchísima insulina y ahí entramos en un círculo vicioso, porque es que en la diabetes todo cuenta. Entonces, si usted se va a comer un barco, ¿qué hace su médico? Le pone la insulina, ¿cierto? Le pone, yo qué sé, 20 unidades, listo, cómase todo eso, pero usted sigue engordando. Entonces, si usted sigue engordando por el peso, yo le voy a tener que seguir aumentando la insulina y usted va a comer más y va a seguir aumentando de peso y ahí no vamos para ninguna parte. Sería absurdo, entonces imagínese, me voy a comer 10 chocolatinas, entonces denme 100 dosis denme 100 unidades de insulina, o sea, eso no podría jugar así. Exacto, entonces ahí donde juega yo cómo estoy comiendo y yo qué estoy haciendo de ejercicio. La idea es que si usted puede comer mejor, yo le puedo bajar a usted la dosis de insulina, si su cuerpo se lo permite. Y entre menos insulina haya, mucho más fácil va a ser perder peso para el paciente que es obeso. Eso aplica muchísimo en diabetes tipo 2. El paciente que baja de peso, y es el caso, por ejemplo, de don Jaime, que lo vimos en el video, él comenzó con insulina, pero él bajó tanto de peso que su requerimiento ya no hizo necesario utilizarla. Que esa sea la meta para muchos de los televidentes que nos están viendo, que logren eso, dejar la insulina, tener otro tipo de medicamentos y cambiar estilo de vida que le ayuda para su diabetes y para todo, para su estado de ánimo y obviamente para su salud física. Seguiremos hablando del manejo de la insulina. Nuestra línea WhatsApp es el 305-316-6560. Si tiene preguntas, si quiere contarnos usted por qué se considera un paciente insulino dependiente juicioso, cuéntenos a nuestra línea de WhatsApp. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana. Nuestro tema de hoy es para los pacientes con diabetes, los que necesitan insulina para su tratamiento. La insulina es una hormona producida por el páncreas y es recetada a muchas personas diagnosticadas con diabetes. Existen diferentes tipos de insulina: insulina de acción rápida, insulina de acción breve, insulina de acción intermedia e insulina de acción prolongada. Continuamos con Catalina Jiménez, magíster en atención farmacéutica, y con Stephanie Layton, química farmacéutica. Stephanie nos decía que quería reforzar algo que tiene que repetirlo con relación al uso del lapicero para la administración de la insulina. Exacto, entonces, que es muy importante porque nos llega a consulta mucho que cuando uno pone la agujita, ¿cierto? Con poner la agujita no es suficiente, es que yo tengo que pensar que yo me tengo que inyectar. Entonces, esto viene con dos taponcitos. Si yo quito el primero, debo quitar el segundo también.
y debo tener contacto con la jeringa. ¿Y qué es contacto con la jeringa? Pues que yo vea la agujita, que yo realmente la vea y que cuando yo marque mi dosis y la inyecte, vea que me llega a 0. Porque muchas personas hacen esto, cuentan hasta 10 y la sacan. Entonces no se están poniendo nada. Ajá. Entonces debo ser muy cuidadoso. Entonces para eso hay un paso a paso. Yo inyecto, pongo mi dedito, lo hundo, espero a que llegue a 0 y el llegar a 0 es lo único que me va a decir a mí, me puse insulina. Y una vez llegué a 0 voy a esperar hasta 10 segunditos. Cuento 10 segunditos rápidos y ahí ya lo saco. Y ahí yo ya puedo tener certeza que me apliqué insulina, realmente. ¿Cuál es la otra manera de yo saber que me estoy aplicando? Pues que el lapicero se me va acabando. Yo tengo pacientes que me llegan con el lapicero que les entregaron hace 3 sin meses, estrenar. con todo lleno. Entonces, pues también la pista es, hey, si yo me estoy aplicando, pues esto se tiene que ir acabando en algún momento. Pero por supuesto. Entonces, es muy de observar, muy de ser cuidadoso, realmente todo está en los detalles, digamos que es fácil desde que le pongamos atención a los detalles. ¿De qué depende que un paciente use lapicero o use jeringa? Normal. Eso es muy dependiente del médico tratante. El médico tratante depende, pues hace la cuenta con el número de unidades que el paciente se pone. Entonces, estos lapiceritos vienen por 300 unidades y los otros frasquitos que son más grandes vienen por 1000. Entonces, si un paciente se pone grandes cantidades, los médicos prefieren enviarles el frasquito. Ahora está mucho más, digamos que no sé si sea de moda o de pronto la palabra es más por Más usual. practicidad del Ok. paciente, se prefiere enviarles lapiceros porque son mucho más fáciles cubre de el sistema de utilizar. salud? Los cubre. Perfecto. Esa pregunta es para Catalina. ¿La insulina se puede aplicar después de las comidas o tiene que ser antes? Cronoterapia. Bueno, más que cronoterapia, con la insulina lo que es más importante es tener controlada la ingesta o la cantidad de carbohidratos que tú vas a consumir, la comida que vas a consumir, ¿cierto? Entonces uno ajusta, que es algo de lo que vamos a hablar ahorita más adelante, que lo va a explicar Stephanie, que es el conteo de carbohidratos, ¿cierto? ¿De qué depende entonces? Generalmente los médicos mandan que sean preprandial. ¿Preprandial es qué? Antes de las comidas. ¿Cuánto te vas a comer tú? Tú sabes qué te vas a comer, como decía Stephanie, el barco gigante que se va a comer y ajustas las dosis de insulina según el médico te ha explicado o el químico farmacéutico te ha explicado que debes hacerlo, ¿cierto? Es más preprandial que postprandial, pero hay que tener en cuenta que las insulinas hay de varios tipos. Unas que son rápidas, otras que son ultra rápidas y otras que son lentas. Entonces, por ejemplo, las lentas se aplican a 1 hora y esa te dura todo el día, a 24 Haciendo horas, su generalmente efecto. incluso hay algunas de 36 horas y esas ya no dependen tanto si es preprandial o postprandial. También de qué depende, de la medición que te hagas. Entonces, si tú tienes que aplicarte la insulina en la mañana, la primera insulina del día, y en esa primera insulina, cuando te haces la prueba de la glicemia, la ves que está muy bajita, no te debes aplicar esa insulina sin haber comido algo. Tienes que esperar y tienes que ajustar las dosis según se vayan regulando tu sistema. Los pacientes insulinodependientes deben hacerse prueba de glicemia diariamente. ¿O cómo es Depende. eso? También depende. Depende. Bueno, digamos que ahí entraría a jugar si el paciente se pone insulina con las comidas o no, ¿cierto? Entonces, si el paciente solamente se pone la insulina que es de acción larga, pues que dura 24 horas, idealmente se debe chequear apenas se levanta, sin haber comido absolutamente nada. Esa medición se llama medición basal y me va a dar una razón de cómo pasa el cuerpo dormidito y eso tiene unas metas. Entonces, es menores de 140. Si usted amanece menor de 140, amaneció Perfecto. divino. Entonces usted ya sabe que puede comenzar su día perfectamente. Eso es con una insulina. Pero si yo me voy a poner insulina con las comidas, yo sí me debo medir preferiblemente para saber cómo tengo mi azúcar. Entonces, para saber cómo estoy, alto, estoy bien o estoy bajito. Tengo esas 3 opciones. Si estoy bajito, tengo que tomar primero azúcar para poder comer.
Si estoy normal, como, entonces ¿qué hago? Me inyecto primero y me siento a comer inmediatamente. Y si estoy alto, debo ajustar un poquito mi insulina, que eso ya se lo debe enseñar o el médico o el químico farmacéutico, cómo va a hacer ese cálculo para inyectarse cuánto de más para que pueda comer, pero que eso de alto de más no lo deje igual de alto a como entró. Perfecto. Respuestas rápidas para estas preguntitas. Tengo una inquietud. ¿Qué diferencia hay con la insulina cristalizada? No se llama insulina cristalizada, sino que se llama insulina cristalina, ¿cierto? Ok. Que es una insulina que es de estas, ¿cierto? Sí. Que viene en vial, que son las que se utilizan en jeringuita y que es para uso muy rápido, ¿sí? Para uso con los alimentos. Lo que nosotros llamamos desayuno, el almuerzo y la comida. Pero no es que haya una diferencia que esté cristalizada o no, no, simplemente son formas de insulina. Tal vez la cristalina es una de las insulinas, de las primeras insulinas que salió, y estas otras insulinas pueden tener algunas ventajas en cuanto a menor necesidad de aplicación, ¿cierto? En cuanto al tiempo, por ejemplo, estas que digamos que son de terapia de tiempo más largo de acción. Acción prolongada. Exactamente. Perfecto. Yo quería contar una cosita cuando hablaban del azúcar, Sí. que sería tan importante, Tefa, como hablar de las porciones de azúcar. ¿Les O sea, parece si lo hacemos después del siguiente corte? Perfecto. Nos vamos para nuestra siguiente corte. Vamos con eso. Regresamos en un minutico y medio más o menos para seguir hablando hoy en Sana que Sana sobre el manejo de la insulina y vamos a hablar del conteo de los carbohidratos, que es supremamente importante para los pacientes insulino dependientes. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Seguimos en Sana que Sana, estamos hablando de comida, pero de comida saludable, ¿cómo no? Vamos a ver la siguiente pregunta. Si una persona que era diabética le quitan la insulina porque al parecer se curó, ¿es posible que reincida o qué cuidados debe tener? ¿Se puede curar la diabetes como tal? No, ojalá, pero no. No se puede curar la diabetes. ¿Qué sí puede pasar? Que el paciente bajó de peso, que el paciente está muy controlado, que el paciente está muy juicioso, como el paciente de don Jaime de Tefa. Entonces pasamos de insulina a otros tipos de medicamentos, bien sean medicamentos inyectables o bien sean medicamentos orales. Entonces, ¿qué tipo de cuidados hay que tener? Exactamente los mismos. Hay que cuidar la dieta, hay que hacer ejercicio, hay que estar pilosito, ¿cierto? Y sobre todo hay que tomarse los medicamentos, bien sea orales o inyectarse los que le mandaron que no son insulina, porque no se cura la diabetes. ¿Sí? Buen Entonces, si punto. nos descuidamos, volvemos otra vez a los O sea, que es requerimientos de crónica insulina. como la hipertensión, Sí. por ejemplo, no es nada grave. Hay que cambiar de estilos de vida. La diabetes no se cura, pero sí se controla. Se controla, exactamente. Bueno, a ver esa azuquitar que tenías para hablar de control de carbohidratos y la importancia para los pacientes insulinodependientes. Bueno, entonces ahí entramos a pensar qué pasa cuando se me baja el azúcar. Entonces, Conteo, ¿no? Conteo de carbohidratos, Sí. perdón. sí, conteo es una cosita y por otro lado están los bajones. Entonces, Ok. digamos que primero vamos con los bajones. Todo paciente que se ponga insulina está sujeto a que se le baje el azúcar, ¿cierto? Hipoglicemia. Hipoglicemia. Entonces, ¿por qué? Pues porque si yo, por ejemplo, me voy a poner 10 unidades en el desayuno, pero estoy inapetente, estoy malito, no quiero comer, pero yo soy un paciente tan juicioso que me pongo mis 10 unidades y me tomé un vasito de leche, ¿qué va a pasar? Ahí no hay suficiente comida para que la insulina llegue y coja ese azúcar y haga su proceso. Entonces ella va a buscar el azúcar de donde la encuentre y la va a encontrar en nuestro cuerpo. ¿Y qué va a pasar? Se nos va a bajar el azúcar. Ahí es cuando ¿Qué se marean y todo síntomas? eso. Exacto. Entonces eso tiene unos síntomas súper marcados. Mareo, dolor de cabeza, tengo la necesidad de sentarme porque siento que me voy a caer, dolorcito de estómago, dolorcito de cabeza. Entonces yo con ese síntoma inmediatamente, bueno, también hay otro que se me pasa que es sudoración. Yo me debo chequear, yo debo cerciorarme que estoy en un bajón es por debajo de 70, y si es así, yo debo consumir azúcar. Entonces ahí viene la contradicción para muchos pacientes, porque es, pero ¿cómo así? Si usted me está diciendo que yo no puedo consumir azúcar. ¡Qué No, incoherencia! es que cuando yo tengo un bajón, yo debo consumir azúcar porque yo tengo que volver a mi estado normal. O sea, yo tengo una línea en la que yo debo permanecer, yo debo llegar ahí otra vez. Entonces yo debo consumir azúcar. Nosotros normalmente
pues como para facilidad, lo que le decimos al paciente es cargue pitillitos de azúcar, o sea, de los de la cafetería. Cuando usted se va a tomar un cafecito, cójaselos y se los mantiene ahí en el bolsito o en el bolsillito. Y si usted se siente maluco, se toma 3 pitillitos. Cada uno de estos tiene 5 gramitos. Usted se toma 3 que son 15 y eso lo va a ayudar a estabilizarse. Si ya estoy muy bajito, la cantidad va a ser diferente. Entonces todo es como, si yo ya estoy muy bajito, si yo me medí, estoy en 30, voy a necesitar ya 6 pitillitos, pues 6 sobrecitos de azúcar. Tu especialista le recomienda qué hacer en cada Entonces, situación. en cada uno de esos valores el especialista le tendrá que decir qué es lo importante, que no es chupándome un bombón, que no es comiéndome un pancito, porque yo debo tener una cosa y es que el azúcar llega inmediatamente a la sangre, o sea, el azúcar es inmediato, no tengo que procesarlo, mientras que el pancito se procesa, la lechecita se procesa, entonces se va a demorar mucho más en levantarme ese azúcar. ¿Y cómo es lo del conteo de los carbohidratos? El conteo de carbohidratos es una práctica que se utiliza para que cuando yo tengo mi plato de comida, con mi arroz, con mi papa, con mi carne, con mi ensalada, yo sea capaz de saber cuántos carbohidratos. Entonces es como, carbohidratos es como si yo quisiera saber cuántas harinas, cuántas verduras, cuánto tengo de cada cosita. Y yo tengo unos límites. Entonces, por ejemplo, en el desayuno yo voy a decir, yo me voy a comer 30 gramos de carbohidrato. Entonces yo sé que una arepa me vale 15, que el huevito no me vale nada y que me puedo además comer una galletica y además un vasito de leche. Y yo hago las cuentas y yo digo, acá estoy en 30, no como más. Ese es el conteo. Cada alimento tiene su número. O sea, la arepita vale esto, la galletica vale esto, la leche vale esto, el arroz vale esto. Entonces es aprenderse como esos numeritos, esos listaditos e ir jugando con los números. Ay, yo me quiero comer esta papita, negocio. Qué rico. Entonces negocio, saco arroz. Pues aplica pues para cualquier comida del día. Entonces yo tengo que negociar. Si mi tope es este, entonces yo le saco a esto, pero yo le meto a este y yo voy jugando. Yo juego así todos los días y no soy diabética. ¿Cómo es que se mide en la glicemia? Es con un aparatico, ¿cierto? Sí, el dextrometer es un aparatico cuadradito, ¿cierto? Que incluso el sistema de salud te lo entrega, ¿cierto? Y te debe proporcionar muchas veces las tirillas. Entonces lo que hace es que te chuzas en la puntica del dedo, colocas una gotica de sangre en la tirillita y ellos te van a marcar cuánto tiene la glicemia, ¿cierto? Bueno. Hay que tener muy presente algo y es que a nosotros nos enseñaron que las glicemias o que la cantidad de azúcar en la sangre es igual para todo el mundo y no. Debes confiar en tu especialista o en tu grupo de especialistas. Ellos son los que ajustan para ti en cuánto debes estar. ¿Por qué? Porque la respuesta a los medicamentos de cada paciente es diferente. De ahí tan importante que cada vez que se hacen las mediciones se lleve un registro, se lleve un control, se escriba, ¿cierto? Y se comunique y se muestre este registro al profesional de salud cuando tú estás haciendo la revisión, porque debes ir muy juicioso a los controles, para que así podamos saber a qué horas hay que disminuir la insulina o aumentar la insulina, porque no se utilizan las mismas dosis de insulina en el día, ¿cierto? Tú puedes utilizar unas dosis más bajitas en el desayuno, otras más altas en el almuerzo, otras más altas en la comida, incluso en la comida muchas veces muy bajitas o ninguna. ¿Y de qué depende? De ese registro, de cómo te estén dando a ti las curvas. Como ustedes ven, en todos los diagnósticos, pero en este en particular hay que ser muy juicioso en los controles, volverse un endocrinólogo, un internista, un nutricionista, aprender muchísimo de uno mismo, y me imagino que cuando uno está a cargo de una persona adulta mayor, sí, por ejemplo, que no está en la capacidad por X o Y razón de hacer todo ese conteo tan juicioso, tan minucioso de carbohidratos, de las unidades, debe haber una persona muy experta que se haya educado y le hayan enseñado a los especialistas para saberlo cuidar. Se nos termina el programa, me quedaron muchas preguntas y en el WhatsApp también les pedimos disculpas. Conclusión cortica, Estefany. Bueno, para mí es muy importante que los pacientes entiendan que todo es un conjunto, que hay que hacer ejercicio, que hay que controlar la alimentación, que hay que seguir como los cronogramas de los medicamentos que se hay que aplicar, pero sobre todo que tienen que seguir la vida. La vida no es la diabetes, o sea, la diabetes no puede volverse la razón por la cual usted no haga las cosas, no. Usted tiene que ser capaz o tiene que llenarse como de ese coraje o del conocimiento de lo que le haga falta para hacer sus cosas en el día a día, porque esto, sabiéndolo manejar, es muy tratable, es muy manejable y podés hacer lo que querás. Y lo dice ella que
muchas de sus pacientes justamente tienen este diagnóstico. Ella es experta en el tema. Expertísima en el tema. Y Catalina, ¿cómo concluimos? Hay que recordar no caer jamás en el síndrome de la Wafer-Rondalla. O sea, Que muchas veces cuando son nuestros pacientes adultos mayores, la familia es, ay no, es que qué pesar, pobrecito, es que ya, que coma lo que quiera. Wafer-Rondalla, ya Entonces entendí. uno llega y abre, no logra uno llegar a las metas de glicemia, uno nunca es capaz de controlarlos, con la insulina nunca Porque nos da. les alcahuetea. Abrirse el cajón y encontrar Wafer-Rondalla, chitos, papitas, eso me lo Chokis. enseñó de Chokis, todo. Catalina, qué horror. Chokis. Gracias. Entonces recuerden que cuando no se controla la diabetes vamos a tener dolor, y que nosotros lo que menos queremos de nuestros pacientes y de nuestros familiares es que tengan dolor. Dolor, ceguera, amputación de miembros. Exacto. Eso es lo que no queremos. A Catalina Jiménez, magíster en atención farmacéutica, y Stephanie Layton, de Boyacá, química farmacéutica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí generamos la inquietud, muy juiciosos los pacientes insulinodependientes y los diabéticos, aunque no tengan su tratamiento de la insulina, pegaditos de controles, nutricionista, todas las personas expertas para que lleven una vida saludable y vivan como debe ser. Terminamos Sana que Sana. Mañana vamos a hablar de traumas oculares. Ojo, esos golpecitos que a veces no avisan, que no se ve rojito por dentro, de pronto son traumas oculares cerrados y hay algo que se está sucediendo dentro de su ojo. Traumas oculares, prevención, que es lo más importante, mañana de la mano de 2 oftalmólogos en Sana que Sana. Mañana nos vemos, chao.